Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar. Hoy tenemos el placer de estar con Hernán Camarero y Roy Ora, con quienes vamos a hacer un recorrido sobre el rol de los trabajadores, la militancia, las vidas de los trabajadores, las condiciones en las que estaban los trabajadores y su relación con el Estado previo al peronismo. Es decir, vamos a ir más o menos desde 1880 hasta 1943, un recorrido largo. Hola Roy, hola Hernán, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Camila? Muy bien, los voy a presentar. Hernán Camarero es investigador del CONICET, profesor de la UBA y del Instituto Rabiniani. Roy Ora, investigador del CONICET también. Y vamos a arrancar con una pregunta para Roy, así, al grano. Vamos a arrancar con 1880, con ese periodo que suele conocerse como el régimen oligárquico o el orden conservador. Y en relación a los trabajadores se suele destacar de este periodo el lugar de exclusión social y política en el que se encontraban los trabajadores. Mi pregunta para vos, Roy, es ¿cómo era la relación de los trabajadores con ese llamado régimen oligárquico, en especial en las últimas 2 décadas del siglo XIX, ¿no? De 1880 al 1900? Sí. Mirá, vos dijiste régimen oligárquico, orden conservador. A mí me gusta más la idea de régimen oligárquico. ¿Por qué? Bueno, porque esa sociedad experimentó grandes transformaciones en muchos planos y la idea de conservar, y además no tenía una política conservadora. En Argentina no había conservadores, quizás se puede discutir si había liberales o no, pero claramente conservadores, una fuerza conservadora no había, y por tanto eso me parece que ayuda a encuadrar mejor el problema, ¿no? Y yendo más específicamente a la cuestión del mundo de los trabajadores, yo creo que hay como dos maneras de entrar al problema. Una que es la más tradicional, la más extendida, que es decir, bueno, los trabajadores son trabajadores organizados, ¿no? Es una suerte de fuerza antisistema. La izquierda es el gran protagonista de esa historia, con sus distintas banderas, los socialistas, los anarquistas, un poco más tarde los sindicalistas, y digamos así, el drama del mundo del trabajo se desenvolvió bajo el signo de una crítica al orden establecido, ¿no? Y yo creo que esta perspectiva tiene un problema, y el principal problema que tiene es que no logra encuadrar bien el problema peronista, ¿no es cierto? Vos dijiste, bueno, vamos del 80 al peronismo. Si uno enfatiza demasiado el hecho de que el mundo del trabajo está dominado, la experiencia de los trabajadores está marcada por la condición, digamos así, antisistema, por el influjo de la izquierda, de la política laica, del mundo progresista, en fin, se puede discutir un poco eso. No hay una manera sencilla de contar esa historia que termina bajo el signo de la espada y la cruz. Entonces yo creo que hay que ampliar un poco el panorama y poner en el análisis, incorporar en el análisis otras cosas. Y por ejemplo, los católicos hay que meterlos. No era una fuerza menor. Y sobre todo, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner más de relieve el hecho de que desde muy temprano el proyecto de integración al orden sociopolítico tuvo peso y, digamos así, estuvo muy presente en el horizonte de expectativas de los trabajadores. Me parece que la experiencia de los trabajadores no puede narrarse simplemente como una experiencia centrada en la cuestión, en el tema del antagonismo. Yo creo que E.P. Thompson, un autor fundamental, importantísimo, muy valioso, a mí me encanta, es bueno porque ese concepto de experiencia nos dice, ojo, la experiencia no es solo el conflicto, hay muchas otras cosas que están dando vueltas, sobre todo en una sociedad marcada por el progreso económico y la movilidad social, una sociedad a la que le va muy bien y además, creo yo, una sociedad en la que hay un Estado que no es tan hostil como a veces se dice. Claro, lo que estás queriendo decir es no la pasaban tan mal como a veces podemos llegar a pensar esos trabajadores. Eso, es decir, muchos inmigrantes que vienen a Argentina con la idea de que la van a pasar mejor que en Europa, y no solo que viene a un país que tiene salarios más altos y más oportunidades de movilidad social, sino que tiene un Estado, un orden político que es más amigable que el de la Europa continental.
Y por eso yo creo que es más parecido, si querés, la relación de los trabajadores con el Estado y con el mercado es más parecida a la que uno encuentra en Inglaterra o en Estados Unidos. Por eso, para mí, por ejemplo, el trabajo de Sombart, hay un libro muy lindo de Sombart sobre por qué no hay socialismo en Estados Unidos, es una linda inspiración, ¿no? Y yo creo que nos ayuda a mirar un par de cosas. Pongo unos ejemplos, si querés, para darle carnadura al argumento. Referido a, bueno, si miramos la izquierda, a los organizadores de izquierda, creo que nos estamos perdiendo algunas cosas. Un par de, digamos así, episodios. A ver, escenas. Escenas de la vida de fines del siglo XIX trabajadora. Escenas de la vida de los trabajadores organizados. 14 de octubre de 1894, una movilización muy importante. Los trabajadores se movilizan, los principales, quizás no los más grandes, la fraternidad está afuera, los trabajadores del riel están afuera, los marítimos están afuera, pero muchos otros se movilizan ¿detrás de quién? De un dirigente radical, se llama Ernesto Pitaluga, que promete la jornada de 8 horas. Y eso da lugar a la movilización obrera más importante, o una de las más importantes del siglo XIX. Es decir, ¿qué tenemos ahí? Gremios de trabajadores que van al encuentro de una oferta de la política burguesa. Menciono dos más. Un poquito más tarde, 26 de julio de 1899, una movilización, esta vez numerosa, mucho más numerosa que la anterior, empujada ¿por quién? Por la Unión Industrial, que llena la Plaza de Mayo. Y Roca habla a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, a los dirigentes empresariales, dirigentes sindicales no hay, salvo, digamos así, entre comillas amarillos, desde el balcón de la Casa Rosada. Y Roca tiene un segundo. Un proto-Perón tenemos ahí. Sí, un poco, no un proto-Perón, pero algo había en ese balcón antes del 17 de octubre del 45. Un segundo episodio, 2 años más tarde, en 1901, cuando los trabajadores también concurren a la plaza, una movilización que empujan los dirigentes del socialismo por un tema que es preocupación por la desocupación, y aparece no solo Roca en el balcón, sino que aparece rodeado de dirigentes sindicales, entre ellos Julio Árraga, ¿no? Y Roca no está muy incómodo estando con Julio Árraga ahí, y esos dirigentes socialistas tampoco están tan incómodos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero señalar acá es, cuando uno pone estos fenómenos en la escena, se compone un panorama mucho más complejo. No me quiero extender sobre otras cosas, pero yo creo que el último punto que quería señalar en esto, digamos así, estas escenas, es 1901. Hay un joven brillantísimo, un avión en el mundo de la izquierda. Se llama Alfredo Palacios. Viene del catolicismo, muy ambicioso, ya de pie quería subirse al escenario, a hablar, y en 1901, Palacios, que ya terminó su carrera, está tratando de armar una vida pública, se plantea el siguiente dilema. ¿Por dónde entro a la vida pública? ¿Por la izquierda o por el camino liberal? Y esto llevó a una discusión en el seno del socialismo, digamos así, uno lee La Vanguardia y la encuentra allí, donde, bueno, hasta fin de 1901, Palacios creía que la bandera liberal, una bandera que interpela a las clases populares, te lleva más lejos que la bandera socialista. Y Palacios dice, bueno, armemos centros de obreros liberales. Algunos socialistas no están de acuerdo, Juan B. Justo no está de acuerdo, Repetto no está de acuerdo, pero eso era parte del panorama, ¿no es cierto? Entonces yo creo que cuando uno mira eso, bueno, sintetizando, ¿no? Tenemos un panorama más complejo en el cual el mundo del trabajo organizado que hemos mirado fundamentalmente hasta ahora, o digamos en muchos relatos sobre ese periodo, describe solo parcialmente el problema que tenemos que analizar y nos deja fuera un conjunto de expresiones, de sensibilidades, de experiencias que yo creo son importantes ponerlas sobre la mesa para entender la trayectoria de largo plazo del movimiento obrero, de la experiencia popular, y en particular para conectar nuestra experiencia de lo que pasó antes del 45 con lo que vino después del 45. Perfecto. ¿Y vos cómo ves este panorama que hizo Roy, Hernán? Suponiendo, entrando, si querés, hacia el 1900 o hacia el periodo que
que vos te desarrollás más en tus investigaciones. Bueno, ¿Coincidís con este panorama que armó Roy? Es interesante el planteo de Roy en el sentido, sobre todo, reivindico esta cuestión de elaborar un enfoque lo más complejo posible que incorpore una dimensión que es cierto que es probable que en la historiografía sobre la cual se había avanzado o se avanzó todavía poco, que son los mecanismos de integración que tiene el orden social, que tiene las posibilidades que tiene la propia economía agroexportadora a fines del siglo XIX, principios del XX, y no debe ponerse exclusivamente el acento en el conflicto, solamente en el conflicto, en el antagonismo. Eso es cierto, y yo creo que tiene que equilibrarse una mirada. Es cierto que el catolicismo tiene un lugar, hubo una experiencia allí de los círculos obreros católicos, es una empresa sobre la cual hoy se está avanzando algo más en la investigación. Es cierto que el radicalismo, sobre todo cuando llega al poder a partir del 16, se da una política hacia el movimiento obrero con mecanismos de integración. También es cierto que no logró desenvolver una corriente orgánica en el movimiento obrero, pero es muy claro que interactuó con el Claro, no los obrero. integró, pero interactuó sería, cuando Interactuó, decís lo de la corriente interactuó orgánica. desde el Estado, pero quiero decir, no hubo una corriente radical, salvo la experiencia de los ferroviarios, alguna experiencia, sobre todo en la elección del 28, el comité ferroviarios, no llegó a desenvolverse una corriente de la UCR en el movimiento obrero. Finalmente, en el movimiento obrero se desenvolvieron 4 grandes corrientes, ¿no? Mencionaba recién Roy, inicialmente el anarquismo, sobre todo la corriente del anarquismo organizador, en la que constituye la FOA Fora, a partir del principio de siglo, y el Partido Socialista, que tiene un vínculo con el movimiento obrero, eso después lo podemos explorar, bastante peculiar, ¿no? Es un partido que reivindica su condición de clase, pero al mismo tiempo tiene cierta dificultad para convertirse en una corriente, digamos, orgánica del movimiento obrero. Eso creo que en buena medida explica el porqué de la emergencia de la tercera corriente, que es el llamado sindicalismo revolucionario. Ahora, yo diría que en este reclamo de una mirada mucho más global y más compleja... Estas 3 corrientes las ubicamos más o menos en las primeras décadas del siglo XX. ¿Dónde centrarías? Claro, el momento fundador, embrionario del movimiento obrero, uno lo empieza a reconocer en la década de 1880, pero claramente es la década de 1890 cuando tenemos el proceso ya, digamos, la fecha 1890 es bastante emblemática, es el momento que se conmemora por primera vez el Día Internacional de los Trabajadores, se hace un acto público y ahí aparece, digamos, los rudimentos de una organización obrera que se hace en esa década los primeros intentos de formar federaciones de trabajadores que no son muy exitosas y ya a partir de 1901, 1902 comienza la conformación de una federación en la que el anarquismo organizador va a tener claramente la hegemonía, ¿no? El socialismo está un poco más desperfilado en el movimiento obrero y de su fila surge el sindicalismo revolucionario hacia 1905, 1906. Ahora, yo decía, si esta mirada es cierto que debe ser más compleja y debe atender a todos los elementos que están en juego, tampoco debe olvidar de que una particularidad que tiene la Argentina, incluso en el escenario latinoamericano y mundial, es que tiene un movimiento obrero al mismo tiempo muy consistente, muy vigoroso, con muchos miles de activistas, con creaciones institucionales muy importantes, sindicatos primero sociedades de resistencia, mutuales, luego los sindicatos de oficio, una incipiente federación obrera, partidos obreros, bibliotecas, cooperativas. Es un movimiento obrero que si hubieran funcionado hasta el final o de manera unilateral los mecanismos de integración, ese movimiento obrero no podría haber surgido, ¿no? Pero al mismo tiempo, no podría haber surgido, digo, tan fuerte como surge. Pero al mismo tiempo, si bien es cierto que operaron mecanismos de integración, porque efectivamente la economía capitalista argentina tiene una fase expansiva notable en el último tercio del siglo XIX y todavía a principios del XX, esa expansión convivió, lo sabemos muy bien, con momentos de contracción económica, de crisis, lo fue la de 1890, y eso convivió con dinámicas de conflictividad muy fuertes. Es cierto que está la iniciativa Pitalúa que mencionaba Roy, que es muy importante, pero si uno repasa, por ejemplo, la década de 1890, 1890 incluso antes, hay fenómenos de agitación laboral, conflictividad muy fuerte, que son muy tempranos en Argentina. Por ejemplo, en 1888-89 hay una agitación laboral sobre la cual el diario La Nación y el diario La Prensa muestran mucha preocupación. Luego viene la crisis del 90, la recesión, y vuelve a reaparecer la conflictividad. En 1896 la huelga grande, muy parecida a una huelga general, es muy temprano. Luego viene otra vez un proceso recesivo de desocupación, pero entrado el siglo ya tenemos a fines de 1901 el primero de un reguero de huelgas generales, que son casi 8 a lo largo de esa década. La primera década del siglo es una década en la que hay cierta contracción del salario real. Y no es casual que entonces se expanda
la FOA del anarquismo, que tiene un perfil muy confrontacionista. Y llega el momento álgido hacia 1909-1910, con la Semana Roja, muy violenta, y las huelgas del Centenario, que son fuertemente reprimidas, no solo por el Estado, sino también por el incipiente movimiento de extrema derecha que comienza a despuntar en Argentina, ¿no? Recordemos los eventos tan graves que ocurrieron en las huelgas del Centenario, con asalto a locales obreros, escenas de confrontación y de antagonismo muy fuerte. Entonces yo digo, la mirada compleja me parece que tiene que integrar esos dos movimientos, ¿no? Efectivamente, no negar la integración, no negar las tendencias de ascenso social, de prosperidad que son reales, pero que esos conviven al mismo tiempo con escenas de conflicto y de represión muy agudas. Porque tenemos, no podemos olvidar, la iniciativa de la ley de residencia en 1904 y luego el reforzamiento que hay en 1910 con la ley de defensa social, ¿no? Que son leyes muy represivas. No en vano, casi todos los conflictos, las huelgas, las movilizaciones del movimiento obrero comenzaban con un reclamo de derogación de una ley que es sumamente represiva, tomando en consideración que el movimiento obrero está muy conformado por sectores inmigrantes. Me gusta porque acá tenemos algo que solemos hacer los historiadores, para los que no son del campo, o que nos suele pasar a los historiadores, es que sobre un mismo periodo no necesariamente tenemos miradas a la que lleguemos a un consenso, o miradas iguales, o las mismas interpretaciones sobre ese periodo, ¿no? Acá Hernán nos está marcando más el conflicto y la situación más represiva desde el Estado hacia los trabajadores, y Roy estaba poniendo más el acento en el diálogo entre el Estado y los trabajadores y la integración que se logra en los últimos años. ¿Vos crees, Roy, que en este cambio de siglo hay un cambio en esto que decía Hernán? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que Hernán marca bien el hecho de que tenemos que estar siempre, los historiadores tenemos que estar siempre atentos a esas dos dimensiones de experiencia social. Integración y conflicto, ¿no? Y es indudable que que hay que mirarla con atención y tratar de periodizarla bien y ver la complejidad del fenómeno, ¿no? Digamos así, en relación con la literatura predominante, yo me pongo un poco en la vereda de enfrente diciendo, ojo, no miramos lo suficiente el problema de la integración. No quiere decir que la experiencia obrera, la experiencia de los de abajo, siempre es una experiencia dura, ¿no? El mundo de los pobres es un mundo duro. Y no quisiera para nada dejar esto en un segundo plano. Lo que digo es, en términos comparativos, para esos trabajadores que son mayormente inmigrantes, ¿no es cierto? La Argentina es más hospitalaria, más amigable que los lugares de donde surgieron. Y eso también es importante en términos de construir una experiencia. Porque la Argentina, bueno, recién lo señalaba Hernán, ¿no? Tiene un capitalismo muy potente, muy dinámico en esas décadas, hasta fines de los 20, y por tanto, bueno, genera un tipo de experiencias donde el horizonte de progreso, el horizonte de movilidad social es importante, y yo creo que esto, ¿en qué sentido, digamos, qué fenómeno creo? Yo creo que no es un disolvente, no es necesariamente un disolvente, un factor que disuelve la organización gremial, por ejemplo, como señalaba Hernán, que efectivamente la Argentina tiene sindicatos muy importantes, los más importantes de América Latina, por lejos, gremios, un tejido asociativo muy poderoso en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Pero yo creo que en líneas generales tiende a hacer que ese mundo funcione en el marco, aunque hay por supuesto conflictos, ahora podemos hablar un poco de eso, en el marco de un programa de integración que no nació en los años peronistas, ¿no? Y una cosa más, agregaría, cuando uno coloca la experiencia asociativa de los trabajadores en un marco más grande, ¿qué es lo que se observa? Bueno, la sociedad argentina es una sociedad que avanzó muy rápido, con mucha fuerza, arrancó tarde, pero avanzó con mucha fuerza por el camino asociativo. Y yo creo que esto también tenemos que, cuando miramos a los trabajadores, tenemos que ponerlo en un paquete más amplio que empezamos a conocer, sobre todo con los trabajos de Hilda Sábato. La Argentina tiene una cultura asociativa bien potente. Claro, estamos remontando a 1850, vos decís, desde ahí. En adelante arranca una cosa que no se va a detener hasta, por lo menos, bueno. Ayer. En los últimos 50 años ha cambiado bastante, los clubes se mueren, bueno, está todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la potencia de las asociaciones étnicas en la Argentina del cambio de siglo es muy grande, y esto, bueno, para los trabajadores también es digamos así, es un factor que compite con la organización obrera, en la medida en que
bueno, muchos trabajadores italianos, donde fue de tal lugar, gallego, dicen, bueno, ¿dónde están mis lealtades primarias? ¿Hacia mi comunidad de origen o hacia mi condición de clase? ¿No es cierto? Y bueno, Hernán lo sabe bien, en esos años hay mucha discusión sobre hacia dónde eh, tienen que los que están abajo poner sus mayores esfuerzos. Y respecto al conflicto, ¿no? No sé si quieres agregar algo sobre esto. O si No, algo... coincido que hay un tejido asociativo muy fuerte que excede al mundo del trabajo, del cual participan los trabajadores, al mismo tiempo que desde el movimiento obrero se dio un perfil propio, ¿no? Es decir, hubo un asociativismo obrero que interactuó incluso con la cuestión étnica, por ejemplo, desarrollando sindicatos de base étnica, ¿no? O teniendo dentro de los sindicatos comisiones de judíos, de italianos, eso, es decir, hubo una combinación, porque acá hay un elemento que en la charla ahora está apareciendo con más fuerza, que le da una particularidad al mundo de los trabajadores y trabajadoras en Argentina, al movimiento obrero, que es su carácter plurilingüístico, pluriétnico. O sea, eso es un rasgo, pero que le confiere una particularidad a la Argentina, un caso casi único, ¿no? Es decir, comparable solo quizá al perfil que tiene el movimiento obrero norteamericano. Quiero decir, recordemos algunos datos. El censo de 1914 indica que la ciudad de Buenos Aires tiene un 50% de extranjeros. Y todavía en 1936, una tercera parte. Pero hay un problema. En el mundo de los trabajadores la extranjería superaba ampliamente. Y O sea, aún así la había guerra en el trabajo. organización era, digo, aún así, a pesar de las dificultades del plurilingüismo, ¿eso no dificultaba la organización en No, el algún movimiento punto? obrero, por eso la peculiaridad que tuvo la Argentina, que se dio formas para combinar eso, por ejemplo, teniendo periódicos en distintos idiomas, comisiones étnicas o lingüísticas específicas en los sindicatos, es decir, debió combinar, eso lo vemos muy claro en el caso de los anarquistas y los comunistas. Todavía los comunistas hasta los años 30 sacaban periódicos en yiddish, en italiano, en alemán, porque justamente... Y hay un dato, lo apunto para la conversación, cuando uno ve las condiciones de vida, atención con este elemento, señor 2, cuando uno ve las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes, fin del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, son condiciones poco halagüeñas. Es decir, las tendencias de integración y de prosperidad alcanzan a un sector del mundo del trabajo, sobre todo el vinculado con el sector transporte y servicios. Si uno pone el hincapié solo en el caso de los ferroviarios, puede tener una mirada muy representativa, pero al mismo tiempo relativamente distorsionada. Hay un mundo del trabajo que está emergiendo con fuerza, de producción manufacturera, que a partir de los años 20 se empieza a combinar con gran industria, en donde prima una condición de mucha extranjería, son trabajadores recién llegados, a los que se les paga el peor salario, en donde la legislación laboral apenas ha despuntado. Ha tenido algún avance en el periodo radical, pero no se ha desplegado. Avanzado en los años 30 en la Argentina todavía no hay una legislación que atienda a protección al despido, al accidente de trabajo, no hay descanso dominical. Cuando uno ve las huelgas, todavía en los años 30 se reclama la baja de la jornada laboral de 48 a 44 horas de trabajo semanales. Es decir, hay condiciones de postergación muy importantes. Entonces, si uno lo compara en el contexto latinoamericano, todavía la economía argentina tiene una dinámica de crecimiento muy portentoso, pero deja muchos digamos, que pagan un precio por ese progreso. Y me parece que en esos resquicios el movimiento obrero argentino tiene oportunidad para desplegar culturas confrontacionistas, porque si no, no se podría explicar por qué la pervivencia del anarquismo y luego por qué es suplantado por una cultura que tiene perfil confrontacionista, como la del comunismo, que convive con otras mayormente reformistas, como son el socialismo y en buena medida el sindicalismo. Eso también nos presenta un panorama más complejo, ¿no? Más amplio. Bien, los voy a llevar a algo que ya nos empezó a adelantar Hernán. Salgamos del régimen oligárquico, entremos a 1916, ya más a la época del radicalismo y después a la década del 30. Y ahí primero quería preguntarte a vos, Hernán, ¿cómo pensás, la mayoría de tus investigaciones hacen hincapié en el rol que tiene el PC, el Partido Comunista, como movilizador del movimiento obrero? Entonces me gustaría saber si nos puedes hacer una especie de periodización o mostrarnos el panorama de cómo surge el Partido Comunista y qué momentos pueden reconocerse en este ascenso del comunismo, ¿no? Porque hasta recién lo que estábamos viendo eran socialistas, anarquistas, sindicalistas.
bueno, ¿qué pasa? Aparece un actor nuevo, ¿no? ¿Cómo Sí, sería aparece un ahí? actor nuevo, aparece en realidad ya en la década de 1910, es un ala interna del Partido Socialista, un ala izquierda, digamos, el Partido Socialista tiene en Argentina varias rupturas, que generalmente por izquierda, podemos decir, reclamando un compromiso más activo del partido en el conflicto, en la lucha social. El sindicalismo revolucionario es inicialmente eso, ¿no? Luego va a tener otras rupturas el Partido Socialista. Bueno, una de ellas es la que ocurre hacia 1917-18, que da vida primero a lo que se conoció como el Partido Socialista Internacional y luego, en 1920, toma el nombre de Partido Comunista. Inicialmente es un actor más débil en el movimiento obrero, claramente la dominancia la tiene la corriente sindicalista, es la que dirige la FORA el 9º Congreso, y luego la USA, y un partido socialista que tiene presencia en el universo gremial, pero sobre todo la prioridad está dada, como lo quería Juan B. Justo, por una interpelación esencialmente política, ¿no? Relativamente desarticulada de la lucha sindical. El PC surge, como decía, más bien débil, pero yo lo que encuentro es que hacia mediados de los años 20 hay cierto cambio en lo que tiene que ver con su inserción en el movimiento obrero, y un poco conecta con lo que antes decíamos. Se está desplegando el mundo de la industria con mucha fuerza. La industria tiene un crecimiento álgido, se encuentra una oportunidad luego de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra, ¿no? Ahí hay una especie de adelanto de easy, podría decirse, ¿no? De industrialización sustitutiva, se expande mucho el mundo fabril, pero sobre todo en la segunda mitad de los 20 crece mucho la industria, ¿no? Merced a un tipo de cambio favorable, ciertas políticas de protección y sobre todo llegada de capital extranjero. Llegan muchas empresas de origen norteamericano, alemán, se multiplica mucho el mundo fabril y ahí los comunistas encuentran un perfil propio. Es un terreno desatendido, ahí hay un sector de trabajadores poco gremiado. Los sindicalistas de la FORA y de la USA no los organizan, tampoco los socialistas, y ahí encuentran un nicho los comunistas para crecer entre los metalúrgicos, los textiles, los trabajadores de la carne. Y esa expansión que yo detecto hacia mediados de los 20 se potencia en los 30, cuando obviamente ese mundo fabril se expande mucho más en términos numéricos. El proletariado industrial casi se duplica en los siguientes 10 años. Y ahí los comunistas van a encontrar un gran marco de posibilidad para intervenir. Después podemos discutir esto, más que la interpelación, más que tener éxito por el aspecto ideológico, lo es por el aspecto práctico. Los comunistas organizan los sindicatos industriales, sindicatos únicos por rama. Los grandes sindicatos únicos por rama del sector industrial, de la segunda mitad de los 30, el sindicato metalúrgico, el textil, el de la carne, la FOIC, Federación Obrera Industria de la Carne, de José Peter, y sobre todo, el más importante, bueno, madera, vestido, y el más importante, la FONC, la Federación Obrera Nacional de la Construcción, ¿no? Que surge después de una gran huelga del año 35. Se convierte en el segundo sindicato del país después de la Unión Ferroviaria. Yo creo que ese es el gran momento de los comunistas, ¿no? Cuando se convierten en, ya no son la cuarta corriente que emerge, sino se van proyectando en realidad probablemente como la primer corriente, sobre todo porque organizan los sectores que más crecen en los años 30 y principios de los 40. Quiero decir, ese es el escenario con el que se encuentra Perón, ¿no? Se encuentra con un escenario en el cual los comunistas han avanzado mucho en el movimiento obrero, y esa presencia se ve en la CGT inclusive. Perfecto. Ahora, después te voy a preguntar bien cómo era eso de la organización, ¿no? Porque pusiste mucho hincapié en las prácticas. En unos minutos te voy a preguntar más sobre esas prácticas. Pero quería preguntarte, Roy, si vos coincidís con esta periodización para el periodo posterior al del régimen oligárquico, o qué periodización sugerirías para pensar a estos trabajadores antes Yo de... lo pienso así. Yo creo que desde los comienzos hasta el cambio de siglo, el movimiento obrero se organiza, se despliega, da pasos importantes en el marco de un orden político con el que no tiene grandes conflictos. Pero la primera década del siglo cuenta otra historia. Y ahí, lo señalaba hace un ratito Hernán, hay un momento muy importante, una inflexión, que es la ley de residencia. La primera huelga general, que no es una huelga general, pero es una huelga importante en la ciudad de Buenos Aires, y ahí los trabajadores experimentan por primera vez el costado represivo del Estado. Mucho más que hasta, yo creo que hay un cambio cualitativo, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante para explicar el paso adelante que da el anarquismo, ¿no es cierto? Entonces, digamos así, que el Estado tiene que ser un punto de observación, la política pública, el Estado, el énfasis en la dimensión represiva del Estado tiene que ser muy tomada en cuenta para entender por qué razones la interpelación anarquista en ese momento alcanzó una potencia que hasta entonces no tenía. Pero yo creo que de todos modos es
es una experiencia acotada, ¿no? Y por eso yo creo que es importante tratar de comprender mejor el momento del centenario. ¿Por qué? Porque efectivamente está eso que señalaba Hernán. El centenario es un momento donde hay choque. Y el centenario la fiesta del centenario, todavía esperamos un buen trabajo sobre eso. Si hay un tesista que está escuchando, alguien que quiera hacer una tesis doctoral, ahí tenés un temazo. Es un momento en el cual el orden oligárquico se celebra a sí mismo y los anarquistas dicen, no, les vamos a aguar la fiesta, ¿no? Porque y se llama una huelga general a elevar la bandera negra o la bandera roja y a bajar la celeste y blanca. Y ahí la sociedad está, y el mundo popular está, digamos así, invitado a decir, bueno, ¿de qué lado te pones? Y los relatos que tenemos sobre el centenario muestran un poco lo que señala Hernán, pero también mucha celebración de la nación argentina y una celebración que opaca la impugnación anarquista. Y yo creo que eso es muy importante para entender lo que hizo Sáenz Peña 2 años más tarde. Es decir, abrimos el juego político con los trabajadores adentro. Y recordemos, a los socialistas no les gustó eso. Los socialistas no eran partidarios del voto obligatorio. No querían. Porque ¿qué decían? No, que voten los conscientes. El resto que no, porque esos van a ser arreados por los partidos burgueses, que es lo que efectivamente sucedió. Es decir, los socialistas eran conscientes que el predicamento de la izquierda sobre el mundo del trabajo era reducido y que, por tanto, una ampliación del cuerpo político que comprendiera las mayorías nacionales obraba en su contra. Y yo creo que esa es un poco lo que nos muestra la experiencia radical, que comenzó un poco a los tumbos por esa gran derrumbe que fue la Primera Guerra Mundial, una caída de la economía importantísima. Eso creo que nos ayuda mucho a entender por qué ganó el radicalismo, por qué perdió Sáenz Peña, que pensaba que iba a ganar, ¿no es cierto? Ahora estamos muy sensibles nosotros en estos tiempos a decir, bueno, las cosas están mal, el sueldo no alcanza, el gobierno pierde. ¿No? Derrota el oficialismo. La peor caída económica del siglo comparada con la del 2001. Claro. Hasta el 98-2001 no hubo nada parecido. Y entonces yo creo que ahí se entiende por qué Sáenz Peña, el programa, digamos así, de ampliación, no diría que fracasó, porque no. Es obvio que Sáenz Peña cuando lo diseñó estaba viendo otra Argentina, no la que vino, digamos así, ese rayo en cielo sereno que vino de afuera, pero una vez que la Argentina se recuperó, la década del 20 fue una década buena para los trabajadores, ¿no? Sobre todo porque tenía muy presente la experiencia dramática de los años de la guerra. Entonces hay una mejora muy importante del salario, casi un 50% sube el salario en esos años, una mejora tan importante como la del trienio dorado peronista en el curso de esa década. Y yo creo que eso es muy importante para entender por qué a la izquierda no le fue tan bien, por qué la izquierda se debilitó relativamente, los socialistas diciendo, bueno, este es nuestro momento, pero los que triunfaron fueron los radicales. Pero recién, por ejemplo, Hernán marcaba para los 20 la importancia que va ganando el comunismo. Sí. ¿Vos cómo verías eso entonces? Yo no lo veo tanto, porque, digamos, mi composición de lugar es la siguiente. Los años 20 son un momento donde el radicalismo arranca con más votos de clase media. No está muy claro qué va a pasar abajo. De hecho, el socialismo ganó elecciones en el 13, en el 14. Hay una izquierda más activa ahí en esos años difíciles. Pero conforme va transcurriendo la década dorada, inversión extranjera, crecimiento, importante mejora en los salarios, la propuesta de izquierda creo que, no digo que no encuentra oídos, pero no es tan exitosa como la propuesta, digamos así, de integración al orden político. Entonces, en ese balance que hacíamos hace un rato entre resistencia e integración, para tomar términos que estamos prestados de Danny James, ¿no? O de desafío e integración, más, para saber decirlo más precisamente, yo creo que la integración gana, ¿no? Y de hecho, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se debate la política en los 20? En los 20 la política tiene que mirar abajo. Ya no es una política solamente de los de arriba o predominantemente los de arriba. Ganan los que interpelan a la mayoría. Y yo lo que observo es que la política se mueve a la derecha, que los temas centrales de la agenda política en los años 20 son, bueno, un radicalismo que dice, no, pongamos a Alvear de presidente. ¿Puedo decir que esos sectores populares también se mueven un poco a la derecha? Yo creo que sí, es decir, que están más conformes con lo que les tocó en suerte. ¿Por qué? Por esto que decíamos recién, que mejora, ¿no? Con todos los peros que uno pueda ponerle, no quiero pintar un panorama rosa, pero además, porque la década del 20 es
es muy atractiva para las mayorías. ¿Por qué? Porque aparecieron cosas que hacen la vida más dulce. Y estoy pensando sobre todo en el desarrollo de la industria del entretenimiento, estoy pensando en el fútbol, estoy pensando en el turf, en el hecho de que uno joven que tiene un sueldo 180, 250 pesos de ese tiempo, no necesariamente se tiene que gastar todo y le quedan unos mangos para que el fin de semana vaya a las carreras, vaya a bailar, vaya al cine que apareció con mucha potencia en esos años, vaya a la cancha, se compre un segundo traje y bueno, y entonces a los discursos que dicen el orden político hay que transformarlo, ¿no? Esta experiencia de los trabajadores, digamos así, le resulta relativamente impermeable, o para decirlo de otra manera. A estos jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿no es cierto? Que son los que están entrando al mercado de trabajo, son importantes en la movilización obrera y demás, que empiezan a moverse en una Argentina en la que ellos están más alfabetizados, que hay más cosas interesantes para hacer en la vida. Bueno, el discurso radical en el sentido antisistema, así que o más o menos antisistema para simplificar mucho, me parece les resulta menos atractivo. Entonces yo creo que eso es lo que ayuda a explicar ese giro más conservador de la década del 20, sobre todo, y yo creo que esto es importante tener esto en cuenta, porque los años 30 cuentan otra historia. Entonces, para mí, y acá una última cosa y dejo la palabra, la idea de periodo entre guerras no es buena para mirar lo que estamos mirando acá. Claro, confunde dos ciclos distintos. Confunde dos momentos distintos. Bueno, los dos coinciden entonces en que los 30 marca un Sí, cambio. pero yo igual planteo un matiz que lo veo en los 20, coincido con lo que hay. Para el movimiento obrero en los 20 surge un desafío, sobre todo para el movimiento obrero en sus tendencias más radicalizadas, más antagonistas, surge un desafío formidable que es el radicalismo, que tiene una potencia integrativa, el gobierno de Alvear, bajo un ciclo de prosperidad económica muy importante. Pero bueno, recordemos que venimos de un ciclo 17-21 donde el antagonismo fue brutal. Hubo casi escenas de cuasi guerra civil en Argentina, es decir, Semana Trágica del 19, las huelgas de ferroviarios y marítimos del 16-17, los episodios de la Patagonia, los hechos de la forestal, una enorme gravedad. Es decir, se viene un ciclo de confrontación muy aguda. Es muy claro que después de una derrota que sufre el movimiento obrero en el 21, a partir de ahí viene un periodo de repliegue. El repliegue no significa desaparición del movimiento obrero ni desaparición del conflicto del antagonismo, convive. Uno ve, por ejemplo, hay que estudiar la evolución del conflicto laboral. Uno ve caída en el 22, 23, pero el 24 tenés un salto impresionante con motivo de la huelga contra la ley de jubilaciones, ¿no? Es decir, con el aporte obrero a la ley de jubilaciones. Vuelve a caer el conflicto, sobre todo 26, pero se reanima en el 27, 28, 29, 30 son años de mucha conflictividad. Y es cierto que el salario recupera mucho, pero ahí hay que desagregar elementos. ¿No será una imagen que está demasiado atada a esa prosperidad de los 20? A cierto sector del mundo del trabajo que es el que más se favorece con esa tendencia. Vuelvo a decir, no estamos en una imagen demasiado pegada al trabajador argentino del sector transporte, servicios. Digo, si la mirada está puesta en los ferroviarios, en los municipales, empleados de comercio, las tendencias de prosperidad son muy claras, de integración, etc. Si miramos una mirada, hacemos una mirada más de conjunto, vemos que para los trabajadores de la producción manufacturera e industrial las condiciones no son tan benignas. Y allí hay una oportunidad para el conflicto y hay una oportunidad, digo, una existencia real de fenómenos de explotación, de exclusión. Muchos de ellos no son argentinos, ellos no votan, son más impermeables a la interpelación radical. Es cierto que la expansión de la cultura de masas es muy notable, sobre todo en los años 20. Eso otra vez alcanza a un sector del mundo del trabajo, más no a otro. Yo lo que reclamo es una mirada, en ese sentido, creo que coincidimos en esto con Roy, una mirada que sea realmente global y que integre todos los elementos. Alerto sobre la necesidad de, para romper con una mirada excesivamente vinculada al conflicto, ¿no? y a la cultura antagonista, no caigamos en una mirada que tienda demasiado a ver de manera unilateral tendencias de integración, de prosperidad, que me parece que bueno, caerían en una unilateralidad de sentido contrario, ¿no? En ese sentido, es claro que la gran expansión comunista es en los 30. ¿no? Lo que yo encuentro en mi investigación es que ya en los 20, en ese mundo más de los socavones, de la producción fabril, hay una clase obrera, digo, no tiene nada que ver la vida de un trabajador metalúrgico
no lo tenía ya en la época de Bacena, ¿no? De la huelga del 19. No tiene nada que ver la vida de un trabajador metalúrgico, de los frigoríficos, de la construcción. Uno ve la huelga del 29 de los albañiles en la capital, los reclamos son básicos, no tienen nada que ver con la vida de un ferroviario, ganan menos de la mitad de un ferroviario. Las condiciones de vida de los trabajadores siguen muy complicadas. Digo, ¿Y los ahí comunistas está. en cuál de estas áreas se van haciendo más fuertes? Claramente en la que estos trabajadores manufactureros, industriales, que son los peor pagos, los que menos condiciones, no están ni siquiera reconocidos los sindicatos. La Unión Ferroviaria se funda en el 22 y ya tiene a fines de los 20 un edificio extraordinario en la Avenida Independencia, de mármol, la cosa Todavía existe. que todavía existe, que hoy uno lo ve y bueno, va a ser la sede de la CGT. No tiene nada que ver con el mundo industrial, no están reconocidos ni siquiera los sindicatos. Los patrones no se sientan a negociar con los sindicatos comunistas. Los salarios de un trabajador de la carne, metalúrgico, textil, de la construcción, es menos de la mitad de la que tiene un ferroviario. Entonces, esa es esa mirada integral que yo reclamo, atendiendo a este sector. Y ahí yo lo que veo es que el comunismo recoge una herencia. En esto vamos a coincidir con Roy, se expande fuertemente en los 30, y ahora vamos a confluir con la mirada en los 30. Retoma una herencia de cultura antagonista que había germinado con el anarquismo. Es decir, lo que el anarquismo había expresado de un modo lo va a retomar el comunismo en los 20 y primeros años 30. Entonces pasemos a los 30 y cómo lo ven en ese periodo. ¿Los años 30? Se complica. Sí, no, yo creo Ahí que ya. sí. A ver. Unimos miradas en los 30, por favor. Sí, no. Mirá, los 30 para mí significan un baldazo de agua fría. Por eso yo decía hace un rato, la idea de periodo entre guerras quizás sirve para mirar otras cosas, mirar la Argentina en otros planos. Por supuesto, hay desarrollo de largo plazo que no sufren ninguna inflexión en los 30, en la cultura, por ejemplo. Una vez la escuchaba Beatriz Arlo decir, para mí los 30 no existen cuando uno mira la literatura. Puede ser que tenga razón, pero yo creo que cuando estamos mirando las cosas que nos convocan hoy, la depresión es importante. ¿Por qué para mí es importante? Bueno, porque, en primer lugar, porque cancela o pone en suspenso el proyecto de mejora, el proyecto de integración, las expectativas de movilidad social que habían sido tan importantes desde el 80 en adelante, interrumpidas durante la guerra y recuperadas en los años 20, ¿no? Porque, bueno, la Argentina no se vio tan golpeada por los 30. Decíamos recién, la Primera Guerra fue más dramática, ¿no es cierto? Pero fue como una especie de frenazo. A lo largo de esa casi década y media, los salarios no mejoraron. Entonces, para gente que decía, no, yo voy a vivir mejor dentro de 5 años que de lo que estoy viviendo ahora, bueno, al cabo de 5 años esa experiencia no se verificó y yo creo que entonces eso le dio una tonalidad específica a la experiencia popular de los años 30. Yo creo entonces que, digamos así, el relato, si querés, populista, entre comillas, que dice algo del peronismo se explica por lo que pasó en los 30, exclusión, malestar económico, yo creo que hay un elemento de verdad en eso, ¿no es cierto? Y yo creo que Hernán lo capta muy bien cuando mira, bueno, ¿qué está pasando en el sector menos organizado del mundo del trabajo? Que, como él decía, es el mundo de las empresas, de la manufactura, que en ese periodo creció, volviendo sobre una expresión que acuñó Juan Carlos Portantino con Murmis, con un trabajo muy famoso con Murmis, es crecimiento industrial sin distribución del ingreso. Eso creó una serie de tensiones muy importantes, ¿no? Entonces ahí para mí, yo creo que eso es muy importante para entender el ascenso comunista. Yo creo que ahí Hernán, en su trabajo, dio en el clavo. Hay un grupo que interpela a los trabajadores no tanto digamos así, a partir de un mensaje ideológico, sino que lo que logra es decirle, muchachos, nos ponemos en marcha, les damos instrumentos como para enfrentar al capital. Y yo creo que, bueno, esa manera de plantearlo nos ofrece un panorama donde podemos construir mejor el potencial y las limitaciones de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia de movilización con un actor muy potente, que alcanza una gravitación que hasta entonces no tenía. ¿Por qué motivo? Bueno, porque yo creo que para mí, ¿no?
no sé si Hernán está de acuerdo, en el fondo no termina de modificar del todo el horizonte hacia el cual los trabajadores argentinos de esos años quieren marchar, ¿no es cierto? Es decir, una organización de, si querés, antisistema, crítica del orden establecido, que pone sobre la mesa una serie de argumentos que dicen el capitalismo no camina, pero que es adoptada sobre todo, ¿no? Que es hecha propia por su potencial organizativo, sin que en el curso de experiencia, que es relativamente breve, no se termine de reformular, reforjar, recomponer, para utilizar una palabra que le gustaba mucho a José Ricó, una persona que tenemos mucho cariño, una experiencia popular alternativa. Y yo creo que eso es importante para entender por qué en el 45, 46, cuando desde el Estado vino una propuesta que era, muchachos, otra vez está abierto el camino a la integración, muchos lo tomaron, y esa propuesta además conecta con cosas que no tienen que ver con la tradición de izquierda, que no le habla esa tradición, ¿no? Que es una tradición laica y progresista, sino que, bueno, ahí, por ejemplo, la Cruz tiene la Iglesia Católica tiene una importancia grande. Entonces, es que yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa porque me parece nos ayuda a conectar mejor la experiencia peronista, un sindicalismo que a partir de entonces dejó de lado prácticamente en su totalidad esa tradición laica, progresista de izquierda de la que estuvimos hablando, con una historia popular que en un punto siempre estuvo hacia alguna distancia de una dirigencia que propuso esas banderas, ¿no? Perfecto. ¿Vos cómo lo ves, Hernán, esto que estaba diciendo Roy? Sí, sin duda ahí el peronismo irrumpe en la escena a partir de la formación del 43, 44, de manera muy portentosa, muy novedosa, pero también tocando teclas que ya se habían tocado anteriormente, ¿no? Ahí uno encuentra punto de conexión con lo que había sido la experiencia irigoyenista, y ahí otra vez, ¿no? Hay un desafío para la izquierda muy fuerte. Para la izquierda, para el movimiento obrero, que había crecido mucho en términos organizacionales. Pero el gran punto que me parece que no tratamos mucho y es un desafío interpretativo es por qué la debilidad, mayormente la debilidad política del movimiento obrero en actuar en devenir en forma partido. Es decir, de otro modo, hubo un partido socialista que fue muy exitoso como empresa política, uno puede decir que es un partido, fuerte, extendido, con una acción legislativa muy grande, con muchos votos en su momento, pero al mismo tiempo no logra dirigir al movimiento obrero, ¿no? Es decir, ahí hay una especie de separación. El movimiento obrero, inicialmente orientado por el anarquismo, luego va a ser suplantado por una corriente como el sindicalismo revolucionario, el sindicalismo, que tiene una línea más bien de lucha económica, a veces casi corporativa, pero que bloquea la posibilidad de convertirse en un actor político. Más bien busca un acuerdo bastante pragmático, primero de confrontación y luego más bien de negociación y pragmático con el Estado. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento obrero como representación política? El PC la quiere tener, los socialistas la quieren tener. Sin embargo, exhiben una debilidad notable. La van a exhibir frente al radicalismo primero. Efectivamente, el radicalismo los vence electoralmente. Esto es un dato. Bueno, podría matizarlo, yo creo que hay que matizarlo. Muchos obreros en el extranjero no votaban, bueno, hay elementos, ¿no? Pero es muy ostensible que pierden la batalla contra el radicalismo y luego la van a perder contra el emergente peronismo, ¿no? Entonces ahí, esta me parece que es llevaría todo un programa de investigación que atienda no solo al contexto, sino ahí sí a las subjetividades. Es decir, qué ofertas hubo, qué tipo de actores en términos programáticos, ideológicos, cómo era el Partido Socialista. Esas son grandes preguntas. Por ejemplo, se la formuló a propósito de evocar el nombre de Aricó. Aricó se formuló esa pregunta. Bueno, ¿cómo fue el proyecto de nuestro Partido Socialista? La hipótesis de Justo. También uno podría decir qué tipo de partido comunista tuvimos también en Argentina, porque es muy cierto que las izquierdas llegan aparentemente a la coyuntura del 43-44 muy fuertes en el sentido de exhibir inserción gremial, todos los que eran los rudimentos de la cultura obrera, su biblioteca, las cooperativas. Es decir, parecía ser que la izquierda, es cierto que tenía competencia en los católicos, en los nacionalistas, en los radicales, pero llega, uno podría decir, con niveles de fortaleza, pero al tiempo con niveles de debilidad muy fuertes. Es decir, ¿por qué el peronismo los vence? ¿No? Los vence de manera tan rápida. Es decir, eso es apasionante todavía como pregunta, ¿no? Tiene que ver con uno de los grandes problemas de discusión de la historiografía, la sociología histórica, que es el triunfo, la naturaleza del triunfo peronista, ¿no?
Sí, ¿Puedo agregar algo sobre podés esto? agregar algo. ¿Tenemos unos minutos? Unos minutos, me lo Dale. resumís. No, yo quería agregar también que, claro, para mí la pregunta que plantea Hernán es muy interesante, tenemos que pensar más sobre eso. Y solamente quería agregar otro costado, que es, en el cambio de siglo, cuando se está armando la política obrera y el socialismo sale a interpelar, a convocar a los trabajadores, también lo hacen los católicos. Es decir, del otro lado de la frontera, de la trinchera, esa propuesta avanza. Y por momentos, por ejemplo, el socialismo está muy preocupado. Ujú. Nos están pasando por arriba. ¿Por qué? Bueno, porque en esos trabajadores hay una raíz, en muchos de ellos, no todos, pero en la mayoría hay una raíz católica. Entonces pueden ser movilizados para un programa de, si querés, gremialismo católico. Y hay iniciativas, Grote, bueno, ¿no es cierto? Pero, curiosamente, esa iniciativa fracasa también. Ujú. Es decir, que cuando uno lo mira, creo, ¿no? Uno observa que en los dos polos, derecha e izquierda, tenemos experiencias que exhiben las mismas limitaciones. Después la iglesia en un momento va a decir, bueno, lo cerramos, este capítulo no nos interesa, no vamos a seguir promoviendo un gremialismo católico, pero sí, creo yo, si verdaderamente ese proyecto hubiera sido importante y hubiera tenido raíces populares, hubiera funcionado. Y lo mismo la izquierda, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde voy con este comentario? Bueno, yo creo que ahí, en esa limitación, se pone de relieve la naturaleza, si querés, abierta y muy movida por la movilidad social de la sociedad argentina que se refleja en su vida pública, ¿no? Que finalmente va a dar por resultado el hecho de que vamos a tener partidos que interpelan a todos, a los de abajo, a los del medio, a los de arriba un poco menos, pero los de arriba tanto no cuentan, ¿no es cierto? Y eso va a dar como resultado una política mucho menos de clase que la que uno encuentra en sociedades donde la clase es un factor fundamental en torno al cual se arma la vida pública, ¿no? Entonces yo creo que esto nos conecta, para salir de nuestras fronteras, nos invita a reflexionar más sobre la experiencia argentina a la luz de la experiencia norteamericana, ¿no? Mucho más que las experiencias europeas, en particular las experiencias continentales, ¿no? Yo creo que ahí tenemos algunas reflexiones que nos pueden ayudar a seguir trabajando, a seguir profundizando, a seguir conociendo más y haciendo preguntas pertinentes para comprender cuál fue la trayectoria del mundo del trabajo y de la relación entre el mundo del trabajo y política en la Argentina preperonista. Bueno, muchísimas gracias a los dos por esta conversación, por este intercambio de ideas. Queremos agradecerles por habernos acompañado durante todos estos meses con el podcast Historial y queremos también avisarles que con el comienzo de este nuevo año, por el próximo mes, es decir, durante enero, vamos a tomarnos unas pequeñas vacaciones para prepararnos mejor para el lanzamiento de los nuevos episodios a partir de febrero. Así que les deseamos un muy buen año, felices vacaciones y nos vemos de vuelta en febrero todos los sábados para un episodio de historia argentina, mundial y latinoamericana.